Estudiamos las funciones racionales para el tema de funciones de cuarto de ESO. Las funciones racionales se expresan como el cociente de dos polinomios de la forma que tenéis ahí mostrada. A entre B y un polinomio entre otro polinomio. Es muy importante que sepáis distinguir cuándo son polinomios y cuándo no. Os voy a escribir una que sí lo es, que es esta, 2x menos 1 partido de x cuadrado más x, frente a esta que no lo es. Fijaos, partido de x más 1. Esta no es una función racional, dado que este de aquí arriba, es decir, este a de x, no es un polinomio. En las funciones racionales, el dominio está formado por todos los números reales excepto los que anulan el polinomio del denominador. Por tanto, vamos a coger y lo primero que vamos a estudiar va a ser el dominio de la función. Por tanto, cogeremos el valor del polinomio b de x y lo igualamos a 0. Todos aquellos valores que lo anulen, diremos que son los valores que anulan el dominio de la función. Escribiremos que el dominio de la función es igual a todo r menos esos valores que anulan al denominador. Después haremos un ejemplo. Después vamos a estudiar los puntos de corte. En este caso, igual que en las otras funciones, lo haremos con el eje x, por lo que la y es igual a 0. Para ello, solamente igualaremos el polinomio de arriba a 0. También lo haremos con el eje y. Y sabéis que en este caso la x es igual a 0. Y haremos f de 0 para obtener el valor del punto de corte con el eje y. También haremos la simetría de la función. Para saber la simetría de la función, si existe o no, haremos f de menos x. Y ya sabéis que si nos da f de x, diremos que es par, y si nos da menos f de x, diremos que es impar. También vamos a estudiar los signos de la función. Para ello nos haremos una tablita y pondremos aquellos puntos de corte con el eje x, que sabéis que es donde pasa la función de negativa a positiva o de positiva a negativa, y en esa tablita o en una línea, que también lo podríamos hacer de menos infinito a más infinito, pondremos esos puntos en los que corta al eje x. Por último, hablaremos de las asíntotas, porque en este caso diremos que podrá existir una asíntota vertical, donde uno de los lugares puede ser donde el denominador, al igualarlo a 0, no hay función, y también podremos hablar de las asíntotas horizontales. Lo haremos con un ejemplo. También es posible que tenga asíntotas oblicuas. Para dibujar la función sería necesario también estudiar la monotonía. ¿Y cómo podemos saber el tipo de asíntota que tenemos? Las asíntotas verticales son las que obtenemos del dominio, donde no hay función. Las asíntotas horizontales las vamos a ver en función de nuestros polinomios. Hay dos casos. Si el polinomio que es numerador es menor que el denominador, nuestra asíntota horizontal está en y igual a 0. Sin embargo, si a de x es igual a b de x, es decir, los coeficientes principales, y es igual a dividir a sub n entre b sub n, donde a sub n y b sub n son los coeficientes principales de esos polinomios. Vamos a hacer un ejemplo.
Acabamos con las asíntotas oblicuas, que son aquellas en las que el valor del coeficiente principal de a sub x, de a de x, perdón, es mayor que el de b de x. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo va a ser f de x es igual a x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Lo primero va a ser el dominio. El dominio cogeremos x cuadrado menos 4 y lo igualaremos a 0 y nos salen dos valores. X es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Diremos, por tanto, que el dominio de la función es igual a todo r menos menos 2 y 2. Los puntos de corte, sabéis que son con los dos ejes, pues por un lado haremos con el eje y, que para ello x es igual a 0 y f de 0, que ya sabéis que es sustituir el valor de la x en la función, nos da 0, por lo que el punto de corte con el eje y es el 0, 0. Después tendré el eje x, que para el eje x y es igual a 0. Sabéis que tenéis que igualar la función f de x a 0. En este caso solamente cogeremos el numerador, x cuadrado igual a 0, por lo que x es igual a 0 y el punto es el 0, 0. Para estudiar la simetría, diremos que f de menos x lo vamos a sustituir en la función. A ver qué nos sale. Vamos a poner menos x al cuadrado partido de menos x al cuadrado menos 4 es igual y nos queda otra vez la misma función. Por lo que, como esto es igual a f de x, diremos que es una función con simetría par. Después haremos los signos de la función. Para ello podemos valernos en este caso de una tablita que será x cuadrado menos 4 y luego la función que sabéis que es esto entre esto. También podéis haceros una línea poniendo directamente al sustituir en la función y diremos aquí que tenemos los valores menos infinito, menos 2, que sabéis que son el punto de corte, perdón, un lugar donde no hay función, no hay dominio, y después tendremos el 0, también pondremos el valor 2, que es el otro donde no hay función, y por último, menos infinito, no, más infinito. Recordamos, este valor, el menos infinito y más infinito, los ponemos siempre. Luego ponemos los lugares donde no hay función, que son estos dos, y también el punto de corte. Bueno, pues ahora vamos cogiendo valores entre uno y otro y sustituimos en la función. Aquí podemos coger menos 3, positivo, 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 positivo. Otro valor de menos infinito a menos 2 sustituido en este será positivo, negativo, negativo, positivo. Y por último divido este entre este, este entre este, este entre este y este entre este, queda positivo, negativo, negativo y positivo. Una vez que sabemos ya los signos de esta función, os he dibujado la función que nos quedaría. Lo más seguro es que no tengáis que dibujar la función, porque para dibujarla sería necesario tomar valores en los diferentes intervalos y ver qué hace la función. O en el temario del año que viene de primero de bachillerato, que lo haréis con los límites. Analicemos esta función. Aquí tenemos x igual a menos 2, que habéis visto que es uno de los puntos que anulan el denominador y no hay función en el dominio. X igual a 2, que es otro de los lugares donde no hay función, x igual a 2, y por tanto tenemos una asíntota vertical y aquí otra asíntota vertical. Tenemos el punto de corte, que es el 0, 0, el que nos ha salido de ambos, de eje X y de eje Y, y fijaos que, y por eso os he puesto esta,
tenemos una asíntota horizontal. ¿Y esto por qué es debido? Vamos a escribir aquí asíntotas. Tenemos una asíntota vertical, perdón, dos asíntotas verticales en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Y tenemos asíntota horizontal, dado que los coeficientes principales de estos polinomios, es decir, 1 y 1, son iguales y al dividirlos, es decir, tendremos, perdón, aquí esto es, sí, x está bien, y esto y será igual a 1 entre 1 y por tanto la asíntota horizontal está en y igual a 1. Como os he dicho, para hablar de la monotonía de esta función, si tuvierais que dibujarla, porque si no hay que ir dar valores por los intervalos que tenéis, es decir, por los intervalos que habéis usado en los signos, podríamos decir que la función crece en este intervalo de menos infinito a menos 2, sigue creciendo de menos 2 a 0, decrece de 0 a 2 y sigue decreciendo de 2 a más infinito. Dentro de las funciones racionales nos paramos en las funciones de proporcionalidad inversa, que son funciones que resultan de f de x igual a una constante entre x, es decir, entre un polinomio. Y son funciones racionales de la forma de hipérbola. Es importante decir que la k es distinto de 0 para que esto se cumpla. El dominio de esta función es siempre todo r menos 0. Si k es mayor que 0, las ramas de la hipérbola están en el primer y tercer cuadrante, es decir, en el primero y tercer cuadrante. Esto es k mayor que 0. Y si k es menor que 0, las ramas están en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. En este caso, la primera opción decrece y decrece y en el segundo crece y crece. Presentan siempre una simetría impar, es decir, f de x es igual a f de menos x. Perdón, menos f de x igual a f de menos x. Una última cosa, deciros que las funciones de proporcionalidad inversa también se pueden escribir como x por y igual a k. Es decir, el producto de dos valores correspondientes de x y de y, x1 por y sub 1 es igual a x2 por y sub 2 es igual a todo lo que queramos, siempre va a dar